Buenas tardes a todos, bienvenidos a la última sesión de este año del programa de formación Medicina Intensiva hacia la Excelencia de la SOGAMIUC. Hoy tenemos el honor de contar con la doctora Carola Jiménez, jefa de servicio del Hospital Universitario Vega Baja de Orihuela y hasta hace poquito presidenta de la SEMICIUC, que nos va a presentar la sesión Humanización de las UCIs también para los profesionales. Muchas gracias, Carola. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por el esfuerzo de preparar esta sesión y de conectarte a estas horas con nosotros para compartir este rato. Y cuando quieras. Como siempre, recordad que las preguntas las podéis hacer o bien a través del chat o bien, si no, al final de viva voz, pidiendo la herramienta de levantar la mano. Muchas gracias y adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Pablo, por este programa de sesiones de medicina intensiva hacia la excelencia. Yo felicito a la sociedad gallega, ¿no?, por tener este programa formativo, ¿no? Yo creo que las sociedades autonómicas tienen un papel fundamental, ¿no?, en la formación de los profesionales y bueno, en la colaboración también con la sociedad central, ¿no? Sabéis que es un tema que siempre estamos luchando y que quizá, pues mira, también estas sesiones son un punto de encuentro. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, porque realmente pues es complicado, ¿no?, trabajando, estar a las 4:30 ya preparados para seguir trabajando. Y nada, voy a empezar para intentar tampoco extenderme demasiado. Bueno, la verdad es que el título me ha encantado porque voy a cerrar esto porque si no, no veo yo bien mi presentación. Perdonad. Vale, ¿me veis? Sí, te vemos bien. Vale, o sea, ¿me veis? La pantalla la veis, quiero La decir. pantalla y a ti te vemos, Vale, sí. es que yo ya como dejo de verme, por saberlo. Vale, pues lo primero es que sinceramente me ha encantado el título, ¿no? Porque humanización de las UCIs, también para los profesionales, ¿no? Ya en el título de la sesión va implícito que los profesionales somos los grandes olvidados en la humanización, ¿no? Y la verdad es que yo he de reconocer, y lo digo públicamente, que, perdón, soy la coordinadora del grupo SEMICIUC, del proyecto transversal SEMICIUC Humaniza, que ahora os comentaré, pero sinceramente yo me dedico o me he dedicado más al tema de los pacientes y de los familiares. Y el tema de los profesionales, que es un tema que por supuesto lo tenía súper presente y lo teníamos entre los próximos objetivos a ocuparnos dentro del proyecto transversal SEMICIUC Humaniza, pues no ha sido de los campos que yo más he investigado o a los que más atención le he prestado hasta ahora, pero como os decía, es un tema que desde luego, que nos interesa a todos muchísimo, ¿no? Y de hecho, durante mis años de presidencia sí que nos interesamos por saber qué es lo que estaba ocurriendo con los profesionales y por eso hicimos una encuesta a nivel nacional, que os voy a poner el resultado de esta encuesta, porque desde luego me parece un tema fundamental, pero de alguna manera sí que es cierto que somos los grandes olvidados. Y ya voy a empezar, pero fijaros, hay un artículo que a mí me encanta, yo me dedico mucho al post-UCI, no solamente a las consultas de seguimiento, me dedico mucho a la prevención, es lo que más me gusta. Seguramente muchos de vosotros estaréis participando en el estudio PROTECT-UCI, que es un estudio, un ensayo clínico internacional y multicéntrico de una intervención formativa sobre el paquete de medidas preventivas del post-UCI. Y hay un artículo publicado por Margaret Herrich en el New England, que habla de la prevención del post-UCI o del pronóstico a largo plazo de pacientes y de familiares. Y habla también de la afectación de los profesionales. Y yo esto ya lo he comentado en algunas otras reuniones que hemos tenido, que creo, y es mi intención, ¿no? Creo que sería una buena cosa incluir en el post-UCI también a los profesionales, porque el síndrome post-cuidados intensivos sí que es específico de pacientes y de familiares, pero también los profesionales, como consecuencia también
de nuestra estancia en UCI, aunque de alguna manera diferente, pues también nos sentimos afectados. Bueno, como os decía, soy la coordinadora actual del proyecto Semiciuc Humaniza y perdonadme que haga un inciso en esto. Este es un proyecto transversal que se creó, bueno, pues recientemente. La humanización, bueno, hace ya más de un año. La humanización, sabéis, que es algo que venimos practicando todos en nuestras unidades desde hace muchos años, pero que no ha tenido un hueco específico en un grupo de trabajo específico dentro de la Semiciuc. Hemos hecho algunos convenios con otras sociedades, pero es verdad que no teníamos un proyecto transversal específico que englobara a todos los proyectos o a todos los grupos de trabajo como es este grupo. Por eso es un proyecto transversal, porque incluye a todos los grupos de trabajo de Semiciuc y, por supuesto, os invito a que colaboréis y a que os unáis, ya que estamos abordando la humanización desde tres aspectos fundamentales: pacientes, pacientes, familiares y profesionales. Bien, los objetivos de esta sesión van a ser poneros un poquito al día de cuál es la magnitud del problema, no del burnout, ¿no?, que es de lo que más se habla, sino del sufrimiento profesional o del sufrimiento de los profesionales en las UCIs y de los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Conocer, por supuesto, la evidencia científica y conocer las intervenciones con mayor respaldo en la literatura, tanto para prevenir como para tratar este sufrimiento profesional en las unidades de cuidados intensivos. Conocer qué herramientas concretas podemos llevar a cabo en nuestras unidades. Me gustaría que de aquí saliéramos como con un cronograma de qué puedo hacer mañana. A mí me ha servido toda esta revisión, desde luego me ha servido para establecer un cronograma ya de actuaciones en mi UCI. Hablar de la importancia del liderazgo y de la seguridad psicológica, que son bueno, pues dos aspectos muy importantes para conseguir el bienestar de nuestros profesionales. Y, por supuesto, dar unas nociones. No me voy a detener en el plan estratégico de la Semiciuc. He de deciros que probablemente va a haber un apartado específico de humanización. No sé si finalmente lo haremos así o no, o estará encuadrado dentro de las líneas estratégicas, pero desde luego uno de los objetivos de este plan estratégico, que ya llevamos trabajando en él varios años, lo pusimos en marcha hace ya más de un año, pero es un proceso lento, desde luego es el cuidado de los profesionales y, por supuesto, recordaros las recomendaciones que habéis hecho vosotros, la Sociedad Gallega de Medicina Intensiva, con respecto a algunos aspectos relacionados directamente con la carga asistencial de los profesionales sanitarios. Y, por supuesto, que salgáis de aquí o que salgamos con la certeza de que el cambio es necesario, que es posible, aunque no nos vamos a engañar, es un cambio lento y que yo creo que tenemos que empezar, desde luego, a implementarlo, pero reconocer que no va a ser un cambio rápido ni sencillo, como todos los cambios que se producen, sobre todo a nivel organizacional. Bien, ¿en qué situación nos movemos? Pues mirar, la medicina intensiva hoy todos sabemos, y es de lo que todos estamos muy contentos, de que la tecnología y la innovación han evolucionado de una forma más rápida, que tenemos una evidencia científica sólida y nuestra práctica clínica está respaldada por una investigación muy rigurosa y por un conocimiento científico muy alto, y que por supuesto todo lo que nosotros hacemos en las unidades de cuidados intensivos tiene un impacto tremendo en la vida de nuestros pacientes, ¿no? No solamente en la calidad y en la seguridad de la asistencia, sino también en la mortalidad, por supuesto, que hemos conseguido
disminuir muchísimo la mortalidad en las UCIs. Yo creo que no vamos a poder seguir disminuyéndola mucho más, pero sí que vamos a poder probablemente ser más precoces en los ingresos, detectar antes pacientes que se pueden beneficiar de ingresos en UCI y desde luego mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Probablemente la mortalidad no consigamos bajarla en los próximos años mucho más, ya que es muy baja, pero lo que sí que vamos a poder hacer es mejorar la calidad de vida de los pacientes que ingresan en nuestras unidades, puesto que los pacientes ahora no nos demandan solamente vivir, sino que nos demandan vivir bien. Y probablemente si hiciéramos una encuesta, habría muchos pacientes que no querrían vivir si no es a costa de una calidad de vida saludable que le permita incorporarse a lo que era su situación laboral, personal, social, previa a haber tenido la enfermedad. Y esto también es posible. Entonces, todo esto es el lado positivo. Pero todo esto, ¿qué conlleva? Una mayor complejidad. Desde luego, la sofisticación de nuestras unidades se ha multiplicado en los últimos años de forma exponencial. Esto supone, evidentemente, una sobrecarga de trabajo, porque si aparte de tener que manejar un respirador y un hemofiltro, tenemos que manejar un respirador, un hemofiltro y un ECMO, y además tenemos monitorizado la sedación con el NOL, con el BIS, con el TOF, y tenemos, bueno, pues todo esto evidentemente requiere mucha más sobrecarga de trabajo. Además, hay una mayor demanda de servicios. Todos tenemos claro que la población cada vez demanda más los servicios sanitarios y que antes teníamos unos límites de edad no establecidos, pero presupuestos. Había ciertas patologías que era difícil que ingresaran en la UCI y afortunadamente se ha producido el cambio, por ejemplo, con los pacientes oncológicos críticos, los pacientes de mayor edad, pero esto supone una mayor presión asistencial. Y todo esto hace que los sistemas estén más tensionados y al final todo esto se expresa en un mayor estrés laboral, ya que toda esta presión asistencial, diríamos que todas estas ventajas, ¿no?, de la mejora de la complejidad, de que se haya aumentado la cartera de servicios de nuestras unidades, que atendamos patologías y pacientes con edad, con comorbilidades y con fragilidades que antes no atendíamos, todo esto evidentemente es beneficioso para la población y para el sistema, pero y también para el profesional, siempre y cuando vaya acompañado de un aumento de los recursos humanos y materiales. Y ya sabemos que esto no siempre ocurre. Entonces, como os decía, este tema pues es un tema que nos preocupaba saber, porque además he de deciros que no tenemos una fotografía real de qué es lo que ocurre en las unidades de cuidados intensivos españolas, y yo aquí solamente os voy a mostrar los datos relacionados con este tema, ¿no? Pero una cosa que a mí me preocupaba durante mi presidencia era que no sabíamos cuántos respiradores disponíamos en España, cuál era todo, por ejemplo, el tema de los recursos asistenciales, cuántas unidades teníamos con ECMO, cuántas unidades se encargaban de tratar o de liderar la parada cardiorrespiratoria, qué porcentaje de hombres había, qué porcentaje de mujeres había, cuántas mujeres habían cargo de responsabilidad, cuál era la edad media de los intensivistas para saber qué recambio vamos a necesitar. Bueno, todo lo relacionado con aspectos humanos, con recursos materiales, con aspectos organizativos de las unidades de cuidados intensivos. Entonces decidimos hacer una encuesta que lamentablemente no tenemos todavía todos los resultados, aunque yo voy a presentar hoy algunos porque esta encuesta la realizamos ya hace más de un año.
Fue complejo, pero conseguimos, porque era una encuesta además muy intensa, en donde preguntábamos muchísimos aspectos, que incluso el Ministerio de Sanidad se interesó por conocer los resultados de esta encuesta. Y bueno, pues conseguimos al final la respuesta de 140 jefes de servicios encuestados. Deciros que yo como jefe de servicio respondí una parte, pero otra parte pues me tuvo que ayudar en cuanto al material, la supervisoría del servicio, en cuanto al aspecto de docencia e investigación, pues los encargados de docencia. Es decir, hacíamos una encuesta por servicio, pero evidentemente no era solo el jefe de servicio el que la tenía que responder. He de deciros que conseguimos una cobertura de todas las comunidades nacionales. No tenemos a todos los servicios, pero sí una representación muy grande, y lo que sí que podemos decir es que lo primero que encontramos era lo que ya nos imaginamos, y es que había una gran heterogeneidad entre las diferentes unidades o servicios de medicina intensiva en toda España, y una gran heterogeneidad en todo, en cuanto a recursos de plantilla disponibles, organizaciones de las plantillas, recursos materiales, docencia, investigación, etc. Por eso, cambiar el modelo es complicado, porque no hay un modelo de UCIs. Hay muchos modelos diferentes de UCI y tenemos que encontrar algo que sirva para todos. No podemos encontrar o ajustarlo a cada una de las diferentes necesidades que tenemos en cada comunidad y en cada UCI. La variabilidad, pues hay UCIs de 4, no, desde 6 camas hasta más de 30 camas, y esto tiene un impacto directo en todo, en el número de guardias, porque claro, aunque una UCI de 6 camas tenga 5 intensivistas, que podría parecer que para 6 camas es suficiente, todos sabemos que el problema no son los 6 pacientes de la mañana. El problema es que tiene que haber una atención continuada 24 horas, o un sistema en el que haya siempre una persona de forma presencial, y esto para 6 intensivistas es imposible, ¿no? Se hace, pero a costa de todo lo que luego vamos a ver. Bueno, hay modelos organizativos muy diferentes. Unos modelos cerrados, donde prácticamente están muy cerrados a las UCIs. Hay otros muy abiertos, que desarrollan muchísimas actividades fuera de las UCIs, sedaciones, consultas post-UCI, sistemas de alerta, sistemas extendidos, implantación de marcapasos, en fin. Y luego también los roles entre los medicina y enfermería son diferentes. Y los recursos son muy dispares, aunque he de deciros que probablemente en donde menos notamos diferencias fue en cuanto a la dotación de recursos, dependiendo evidentemente de los servicios que se ofrecieran en esa unidad. Evidentemente, en donde hay cirugía cardíaca, pues habrá ECMO, y en un hospital comarcal que no hay cirugía cardíaca, pues no habrá ECMO, pero sí que tendrán todos los recursos necesarios para llevar a cabo una atención de calidad, como en un hospital de mayor nivel, de forma general. Bien, este es el perfil de los hospitales encuestados. Yo digo que estas son 4 datos que os voy a poner, pero me gustaría que conocierais un poco el perfil antes de meternos en el tema de los profesionales, porque todo esto influye. La mayoría son hospitales universitarios y de titularidad pública. Y como veis, casi las 3/4 partes de los hospitales son de un nivel asistencial medio, bueno, bajo no se dice así, quiero decir intermedio. Solamente la máxima complejidad, los niveles de máxima complejidad, hospitales con máxima complejidad, ocuparían un poquito más de 1/4 parte. Es decir, la mayor parte de los hospitales españoles, de las unidades de cuidados intensivos, no son las de los hospitales de máxima complejidad, sino los intermedios, que además, y en una cosa que vosotros decís y una recomendación que hacéis en vuestro artículo especial,
y yo estoy totalmente de acuerdo y así lo he presentado siempre en mis memorias de jefatura de servicio, en todo lo que he tenido que hacer, me parece que encasquetar a una UCI en el nivel de hospital, porque ese hospital, por ejemplo, sea un hospital comarcal, pues a lo mejor esa UCI está en un nivel mucho superior, porque hace muchísimas más actividades, tiene muchísimas más camas y por lo tanto los recursos que necesita son mucho superiores a los que el hospital comarcal en teoría debería tener. Y por lo tanto creo, como vosotros, perdonar, creo que el nivel del hospital, el nivel de la UCI se debe adaptar a su cartera de servicios y no al nivel estandarizado del hospital. La mayoría de las UCIs son polivalentes, ¿no? Hemos dicho son hospitales de niveles intermedios, pues la mayoría son polivalentes, casi el 90%, unidades posquirúrgicas menos del 50%, y luego ya pues vemos unidades de quemados, todos sabemos que son en hospitales muy restringidas, o cirugía cardíaca también, pues en hospitales de máxima complejidad. Bien, y vamos a centrarnos un poco en los recursos humanos, ¿no? Vamos a hablar del profesional. Me gustaría que conocierais y tuvierais una pincelada de cómo está la situación de las plantillas médicas en España según esta encuesta de 140 unidades, ¿vale? Pues fijaros que el 60% de los jefes de servicio dijeron que tenían dificultad para cubrir la plantilla mínima. Es un porcentaje tremendo, o sea, es una situación crítica. 60% de los jefes de servicio tienen o tenemos problemas para cubrir nuestra plantilla mínima. Un porcentaje similar, un 55%, tienen dificultades para cubrir las guardias. Por supuesto, casi el 50% no pueden sustituir las bajas del tipo que sean, bajas maternales, bajas paternales, por cuidados de hijos o bajas de enfermedad. Y casi el 50%, en resumen, consideran que su plantilla es deficiente. Es decir, que el que haya dificultades en el 60% y que el 50%, la mitad de las unidades, consideren que su plantilla es deficiente, pues es un problema realmente preocupante, ¿no? Estamos analizando todas las variables, sabemos que faltan profesionales. En estos años, yo ya llevo muchos años trabajando, hemos pasado por momentos en los que, por desgracia, sobraban profesionales formados en medicina intensiva y no había trabajo. Y ahora yo creo que estamos en una situación que también es crítica, porque ahora lo que pasa es que no hay profesionales especialistas en medicina intensiva suficientes para cubrir todas estas demandas que tenemos. Sin embargo, fijaros que también analizando vuestro artículo, en las ratios que recomendáis, las recomendaciones que dais, esto es una mediana o una mediana, y estos son datos preliminares, no está analizado que lo vamos a analizar, por hospitales de diferente complejidad, pero bueno, pues estas eran las cifras. Aproximadamente un médico por cada 2 o 3 pacientes en turnos laborables. Es decir, médicos, me refiero a médicos especialistas, no a médicos internos en formación, en turnos de mañana, de lunes a viernes. Pero sin embargo, pues todos somos conscientes que el modelo que tenemos en España, el modelo asistencial en este momento y que yo creo y desde la Junta Directiva creemos, y yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, que es lo que hay que cambiar, es el modelo de atención continuada, el modelo de guardias, ¿no? De 24 horas. Esta diferencia de ratio de médico-paciente nos pone de manifiesto que durante las tardes, las noches y los fines de semana trabajamos de una manera diferente porque la ratio médico-paciente siempre es más de 1,5 y podía llegar a ser
de más de 1,10. Es decir, ¿por qué? Pues porque ya sabemos que por las tardes, por las noches y los fines de semana se queda él o los médicos de guardia. Las ratios de enfermería pues se mantienen bastante bien según la encuesta está realizada, y fijaros que es constante. A diferencia de los médicos, la mayor parte de los hospitales, esta ratio se mantiene durante la tarde y durante la noche. Quizá en algunos se amplía un poco, pero hay mucha menos variabilidad en las ratios de enfermería según los turnos que en las ratios de los pacientes. Y aquí, bueno, pues están las recomendaciones que dais vosotros sobre los requerimientos de plantilla, ¿no? Que a modo un poco de resumen es esto, fijaros, dependiendo del nivel de hospital, ya haciendo la consideración que hacéis previamente de que debemos considerar estos niveles por la cartera de servicios que presentemos o que tengamos en nuestra unidad, bueno, pues vosotros lo que recomendáis, es que de 8 a 15 haya una ratio entre de 1,2 a 1,4 en los hospitales de menos complejidad, o yo te diría con menos cartera de servicios, la ratio podría llegar a ser de 1,4, mientras que las ratios recomendadas en horarios fuera del horario de la mañana, pues fijaros que consideráis que por cada 10 camas la recomendación es que al menos haya un médico intensivista como mínimo, como mínimo. Todos somos conscientes que hay unidades de 14 camas en las que solamente hay un médico de guardia. O sea, aquí ya por lo menos establecemos unas ratios, hay unas ratios muy antiguas en el 2010 publicados por el Ministerio de Sanidad, pero estas son más recientes. Se hace una recomendación de al menos 1,10 y en los hospitales en las UCIs, de más complejidad, pues que en el turno de tarde y de noche, pues no haya como mínimo una ratio superior a 1,8. Bien, esto de todas maneras nos hace seguir viendo o pensando en un sistema de guardias, o bueno, aquí ya un poco más deja la oportunidad o la puerta abierta a un sistema de turnos, no de guardias de 24 horas, en donde evidentemente por la mañana se hiciera la mayor parte, que también lo decís en vuestro artículo, la mayor parte de la atención, y yo estoy de acuerdo porque además creo que no solamente es la asistencia clínica, tenemos una obligación de docencia y de investigación y evidentemente y de equipo, y yo creo que las mañanas, lo que es la sensación de mañana, el equipo no se debe perder y probablemente la mayor carga sea por las mañanas, aunque yo también considero que se debe repartir más equitativamente a lo largo de la tarde y de la noche, pero este cambio evidentemente va a ser complejo. ¿Cuál es el problema para gestionar las camas durante periodos vacacionales? Bueno, pues este era un tema que nos preocupaba mucho, porque fijaros que por reducción de personal habitualmente, además por personal de enfermería, observamos que se reducía el número de camas en las unidades de cuidados intensivos y estos pacientes se derivaban a otras unidades donde se suplementaba este personal de enfermería. Evidentemente esto no puede ser así, ¿no? Lo que tenemos que tener es suficiente personal en nuestras unidades para podernos hacer cargo de nuestros pacientes y no que deriven nuestro personal incluso de enfermería o se aumente el personal de enfermería en otras unidades para que pacientes de cuidados intensivos sean llevadas por otros especialistas. He de deciros que escribimos una carta a todas las comunidades autónomas y a todos los gerentes de los hospitales solicitando que, no, a las comunidades autónomas, solicitando que no se cerraran camas de UCI por redistribución del personal de enfermería, que se reforzaran
las unidades de cuidados intensivos para evitar precisamente esta fragmentación y esta pérdida de pacientes, que luego ya todos sabemos lo que ocurre. Los fines de semana también tenemos un grave problema y bueno, pues funcionamos con refuerzos. ¿Cómo? Queríamos saber quién hacía los refuerzos de los fines de semana, porque sabemos que los fines de semana se queda el de guardia o los de guardia y los que salen, que son los que refuerzan a veces y otras veces refuerza un equipo que viene de nuevo. Bueno, pues más o menos está al 50, ¿eh? El 60% lo realiza el saliente de guardia y bueno, pues esta compensación en la mayor parte de las veces, en algún caso no había ningún tipo de compensación, en el 45% de los casos era una compensación económica y un 20% a base de días libres. Cuando preguntamos, y esto sí que me parece importante, esto fue una encuesta que hemos hecho posteriormente en una reunión de jefes de servicio, y a deciros que este mismo cuestionario lo realicé yo también después en una sociedad científica que me invitaron a dar la charla inaugural y quise, ya no había tantos jefes de servicio, había residentes, había una muestra mucho más representativa y he de deciros que las preguntas y las respuestas de la encuesta que realizamos en la reunión de jefes de servicio era prácticamente superponible y esto la verdad es que dio una sensación de cohesión, ¿no? de todos los intensivistas, las respuestas eran prácticamente iguales. Fijaros que el 86,7% consideran que es necesario un cambio del modelo actual, del modelo asistencial actual, sobre todo del modelo de guardias. Solamente un 13% consideran que este modelo actual es adecuado. Y lo que es muy importante, y ahora mismo no recuerdo el porcentaje, pero era un porcentaje muy alto también, es que no solamente consideran necesario tanto jefes de servicio como otra población un cambio en el modelo actual, sino que además están dispuestos a hacer este cambio. Porque muchas veces, queremos un cambio, sabemos, pero estamos dispuestos a enfrentarnos a este cambio, a analizar cuáles son las causas y a buscar el mejor modelo, pues mayoritariamente se dijo que sí. Y otra de las preguntas que también hicimos, porque esto, como veréis, también influye mucho en la salud profesional, era si considerábamos que nuestra especialidad estaba suficientemente reconocida. Y lo preguntábamos con respecto a los cargos directivos y los gestores sanitarios, con respecto a la población general por medios de comunicación generalistas o en cuanto a nuestra repercusión en redes sociales. Y fijaros que tanto en cuanto a cargos directivos y gestores sanitarios, qué pena, ¿no? Porque el 74% pensamos que nuestra especialidad no está suficientemente reconocida por estos cargos gestores o administrativos e incluso que hay un desconocimiento de nuestra especialidad importante. Este es uno de los motivos también que nos ha llevado y que nos está llevando en estos años, también anteriormente con otras juntas directivas, a intentar que nuestra especialidad darle una mayor visibilidad, y esta es una de las líneas estratégicas en las que estamos trabajando para estos próximos 5 años. En cuanto a las soluciones a implantar, porque claro, preguntamos, ¿están dispuestos a implementar un cambio en este modelo que casi en el 90% no nos gusta? Sí. ¿Qué soluciones proponen para implantarlo? Porque al final, si queremos implantar un cambio que lógicamente yo creo que la sociedad científica nacional y las sociedades autonómicas junto con las administraciones generales y locales vamos a tener un papel muy importante, pero al final tenemos que saber, ¿no?, lo que quieren los socios y esto pues es lo más importante, saber qué soluciones se plantean. Bueno, pues una de las respuestas que más se dio era que hubiera un segundo
o un tercer intensivista, y esto en esta ratio que vosotros habláis, pues si hay 20 camas, tendrían que haber al menos 2 intensivistas, no hablo de residentes, si hay 30 camas, tendrían que haber más de 3, si hay más de 30, pues tendrían que haber al menos 4 intensivistas. Turnos de 12 horas, bueno, sí, pero a ver cómo lo organizamos, y yo creo que por eso la respuesta no era tan unánime, ¿no? Porque a ver cómo organizamos estos turnos de 12 horas y, y qué consecuencias va a traer. Que hubiera un consultor localizado nocturno. Hubo también un porcentaje de personas que propusieron esta propuesta, que propusieron esta solución, que a la enfermería se le diera un rol más avanzado, más minoritario, o que no hubiera tareas selectivas nocturnas. Bueno, pues tampoco era la solución más. Esto no se señalaba, he de deciros que nosotros no proponíamos las soluciones y se marcaba, porque entonces, claro, podría parecer que el que no hubiera tareas selectivas nocturnas no lo había votado nadie. No, esto era una respuesta abierta en donde a cada uno le pedíamos que ofreciera alguna solución. Entonces, bueno, pues quizá esta respuesta no se le ocurrió a tanta gente, pero si la diéramos a votar, seguro que sería muy votada. ¿Cuáles son las principales barreras al cambio? También lo hemos preguntado. Bueno, pues el 60% considera que las principales barreras para el cambio son la pérdida retributiva, la pérdida económica. Yo creo que todos queremos un cambio, pero evidentemente sin que esto suponga, encima de todo, un cambio, un empeoramiento en nuestra retribución económica, ¿no? Otro problema que se planteaba como una barrera al cambio era que se perdiera la continuidad asistencial. Con los sistemas de turnos, según cómo se organicen, hay países, yo conozco países, conozco unidades, he tenido oportunidad de conocer unidades fuera de España que funcionan exclusivamente con turnos de 12 horas y, sobre todo, porque tienen un déficit de profesionales grandes. Y bueno, pues en estos países con este déficit de profesionales, el turno de 12 horas a veces se convierte como en nuestras guardias de siempre, que hay 2 personas por turno siempre. Entonces, esto evidentemente supone una pérdida de continuidad asistencial. Tendremos que organizar turnos con dotación suficiente para que el turno no se convierta en una guardia continua, que de 8 a 3 o de 8 a 5 hay 2 personas de guardia y de 5 a 8 otras 2, porque entonces lo perderemos todo, ¿no? Ahí yo creo que a esto se refiere la pérdida de la continuidad asistencial, que evidentemente es lo que ninguno queremos, ¿no? Necesidad de más plantilla, evidentemente, si os fijáis, prácticamente los mismos que dicen que se pierda la continuidad asistencial, dicen, claro, tenemos que hacer un cambio de sistema, pero para ello necesitamos más plantilla, para que por la mañana siga habiendo 5 o los que sean, y por la tarde siga habiendo otros tantos, y evidentemente no se convierta esto en un rotatorio de personas que van a hacer la guardia casi como ocurre por desgracia en algunos países donde no hay intensivistas. No hablo de España, ¿eh? La pérdida de integración de equipo, esto también lo he comentado. Las unidades de cuidados intensivos, yo creo que si algo tenemos muy positivo es la integración del equipo, la idea de equipo, ¿no? Trabajamos mucho en equipo y esto no se puede perder. Yo es un defecto que le veo a estos sitios que os decía, donde el único intercambio prácticamente se hacen los cambios y esta sensación de equipo pues se pierde totalmente. También, bueno, pues otros problemas, pero también se hablaba de que se perdía o de que podía repercutir en la docencia y que podía repercutir también en la investigación. Y la disposición, pues fijaros, os lo decía, muchísima, entre mucha y media, prácticamente todo el mundo está dispuesto a un cambio, aunque evidentemente, pues, no, perdón, entre totalmente, mucha y media,
casi el 100% estamos dispuestos a que se produzca un cambio en el modelo asistencial. Y bueno, centrándonos en la humanización, os he hecho a lo mejor pero creo que puede resultar interesante, ¿no?, para lo que vamos a hablar ahora. Centrándonos en la humanización, pues sí, en España ha habido un gran avance en la humanización en las unidades de cuidados intensivos. Se han abierto las UCIs a las familias con horarios ampliados de visita. Yo recuerdo hace muchísimos años, y no tantos, donde solamente se les permitía entrar a los familiares 1 hora y media por la mañana y 1 hora y media por la tarde, y a través de una ventanilla, ni siquiera entrar dentro de las UCIs. Esto hace 20 y tantos años era así. Ahora hemos abierto nuestras UCIs, hay horarios flexibles de visitas, hay muchas unidades ya que tienen UCIs de puertas abiertas con ciertos controles, los familiares entran y acompañan a sus pacientes, y se han introducido muchísimas reformas, sobre todo dirigidas a los pacientes, sobre todo, y también a los familiares. Hemos conseguido, se han modernizado las estructuras de las UCIs, son boxes cerrados que permiten una mayor intimidad, que permiten, pues que el familiar puede estar acompañando al paciente. Se han incorporado televisiones, hay teléfonos, relojes que permiten una mejor orientación. Pues se ha avanzado mucho. No significa que todas las UCIs, ni muchísimo menos, tengan esto. Sigue habiendo muchas UCIs sin boxes cerrados, por lo tanto, sin todos estos medios que decimos, pero se ha avanzado. Se intenta conseguir, o por lo menos las nuevas UCIs, que haya menos ruido, más luz, se controla un poco más el tema del sueño, en fin. Se previene y se hace un seguimiento del síndrome postcuidados intensivos del paciente en un 25%, según los datos de esta encuesta, de las unidades, y en muy pocas de familiares. Se han creado grupos de trabajo como la UCI Te Cuida, el proyecto más reciente transversal de Semiciuc Humaniza, pero sin embargo, pues lo que decíamos al principio, siguen habiendo grandes desafíos para los profesionales. No conocemos cifras reales actuales del sufrimiento profesional en todas sus vertientes. Desde Semiciuc Humaniza estamos trabajando en una encuesta que precisamente para esto. Hay datos, hay algunos datos, pero bueno, pues unos datos más recientes. Uno de los grandes problemas es que sigue habiendo una ratio médico-paciente insuficiente en muchos servicios, que unido a la mayor complejidad supone una sobrecarga de trabajo para los médicos. Estamos hablando de médicos, que probablemente no es tan importante por las mañanas en periodos normales, no festivos, pero sí que lo es en periodos vacacionales, que no solamente es el verano, en la Navidad, en la Semana Santa, son los congresos, son los fines de semana, etcétera. Seguimos teniendo el problema de las guardias de 24 horas como modelo predominante, y todo esto ha causado que el burnout y otros sufrimientos profesionales hayan aumentado en las personas que trabajamos en la UCI. Y cuando hablamos de sufrimiento profesional en UCI, que es un concepto muy amplio, ¿no?, porque a veces solamente hablamos del burnout, pero hay muchas más cosas, ¿no? El burnout ya sería como el estado crónico de agotamiento profesional, pero hay otra serie de sufrimientos profesionales que muchos de ellos son la antesala del burnout, y que, pues que también causan un daño importante y alteraciones psicológicas y daño moral en los profesionales. Y dentro del sufrimiento profesional, ¿no?, pues vamos a hablar de todo esto, del agotamiento profesional, del malestar o distrés moral, de la fatiga por compasión y de la segunda víctima. ¿Qué es el burnout? Que es como lo más conocido, el agotamiento profesional. He de deciros que no es algo nuevo, que está reconocido por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2019 como un fenómeno ocupacional codificado, y se relaciona o se define como un síndrome de agotamiento crónico. Y esto de crónico es muy importante.
no es una situación aguda, un día que tengo muy mala guardia y salgo agotada y no duermo y estoy preocupada por mí. Esto no es un burnout, es un agotamiento crónico que se va sumando día tras día y que está relacionado con el trabajo. No solamente hay burnout en los médicos ni en los intensivistas, hay burnout en otros muchos trabajos, sobre todo en profesiones de riesgo como policías, bomberos, etc. ¿Y cuáles son las dimensiones del burnout? Para que haya un burnout, tiene que haber algo más que un agotamiento emocional. Tiene que haber estas tres dimensiones, que si os fijáis, van muy unidas. Una es el agotamiento emocional. Es esa sensación de fatiga extrema que todos hemos sentido, porque además hace no muchos años, 5 años, nos hemos enfrentado probablemente a una de las situaciones más críticas de nuestra especialidad y todos hemos sentido este agotamiento emocional por unas demandas de trabajo excesivas, pero además tiene que acompañarse de despersonalización, es decir, cuando este agotamiento emocional te lleva a que aparentemente haces o parece que no te importan ya tus compañeros o no te importan tanto los pacientes, esta despersonalización es una dimensión también del burnout. Y la tercera es la baja realización personal, es decir, la pérdida de la autoestima de alguna manera o de la propia sensación de que no somos competentes y de que no vamos a ser capaces de lograr lo que tenemos que lograr. Yo creo que esto también lo vivimos en la pandemia, ¿no? Llegó un momento, a lo mejor no todos, pero algunos de nosotros o algunos sí que sintieron o sentimos que ya no podíamos ofrecer nada más a nuestros pacientes y que hiciéramos lo que hiciéramos, los pacientes iban mal y se morían, ¿no? Entonces, bueno, pues esta dimensión unida a la despersonalización, que te da igual ya el paciente, ¿no? O sea, tiene que cumplirse todo y que tienes un agotamiento emocional, esto es lo que constituye el burnout. El burnout en UCI no es el resultado de un estrés puntual, repito, es el resultado de una exposición crónica. Con el COVID nos pasamos 2 años y fue crónica, a demandas que superaban los recursos disponibles. Está claro que además durante la pandemia nuestras demandas superaban los recursos humanos y materiales que teníamos. ¿Y cuáles son estas demandas? Plantillas insuficientes, con una carga asistencial que supera la capacidad del equipo, que tenemos que asumir el trabajo en verano, en no sé qué, de 2 o 3 profesionales, y eso además no se acompaña tampoco de un tipo de reconocimiento económico, de más tiempo libre, etcétera, que también debería ser algo que quizá pudiera aliviarlo. Las guardias de 24 horas, con jornadas extenuantes, y me remito otra vez al COVID, pero no siempre, con una serie de dilemas éticos, de decisiones críticas tomadas en condiciones de incertidumbre, y sin duda las decisiones éticas que tuvimos que tomar durante el COVID fueron muy duras, donde la muerte es frecuente por nuestra especialidad, de nuevo el COVID, y donde además sentimos, aunque no siempre sea así, que hay una falta de reconocimiento, porque el reconocimiento no solo tiene que estar y tenemos que sentirlo, ¿no? O sea, si el sistema nos apoya, pero no nos transmite que nos está apoyando, pues probablemente, aunque estén reconociendo lo que hagamos, que no siempre es así, pues tampoco nos vale si no nos lo hacen saber. Y esto hablo desde arriba hasta abajo y también incluyo, por supuesto, a los jefes de servicio y a los propios compañeros. La magnitud es tremenda. Fijaros que el 40-50% de los médicos intensivistas, según un metaanálisis, tienen burnout de alto nivel y un 35-45% de enfermeras de UCI. No es un caso aislado, es un fenómeno estructural y sistémico.
Y hay una serie de factores de riesgo, como son la carga de trabajo, ya lo hemos dicho, el entorno organizacional, esto es muy importante, y el modelo de turnicidad, y también lo hemos hablado, que fijaros que hablan que las guardias de 24 horas en algún estudio, por la privación severa del sueño que produce, puede aumentar los errores, puesto que puede causar un deterioro cognitivo que en algún sitio se ha mencionado que podría ser equivalente a una tasa de alcoholemia del 0,05. Por eso ninguno, aunque no hayamos bebido, queremos conducir cuando salimos de guardia, ¿no? Porque sabemos que no estamos en condiciones de garantizar una conducción severa y probablemente pues tampoco la asistencia que prestamos a nuestros pacientes sea de seguridad, aunque creo que hemos desarrollado una serie de adaptaciones. Las consecuencias del burnout son para pacientes y familias, más errores médicos, peor comunicación y peor empatía con la familia cuando estamos sobrepasados, cuando no damos abasto a atender al paciente y además tenemos que informar a una familia, tomar una decisión, sentarlos a todos, tener empatía, pues es que es complicado, ¿no? Es que es difícil esto. Y todo esto, bueno, pues hace que las adherencias también a los protocolos de seguridad, y esto se demostró en la pandemia, las tasas de infecciones, las infecciones cero, la neumonía, sobre todo las bacteriemias asociadas a catéteres, se dispararon durante la pandemia. Esto está claro que es consecuencia del burnout, no del profesional que lo tiene, sino de la organización. Y para el sistema sanitario es una causa importante de abandono de la especialidad. Hay personas que cuando, y por lo que vamos a ver ahora de la empatía, ¿no? De la compasión, cuando tienen un error médico muy importante, pues esto incluso puede hacerles que abandonen la profesión, aparte de los absentismos, de las bajas y de los costes. ¿Y cuáles son las consecuencias para el profesional? Bueno, pues las consecuencias para el profesional pues son tremendas, ¿no? Porque siempre hablamos de las consecuencias del burnout para la institución, para los pacientes, para los familiares. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Bueno, pues cuando se ha declarado como un síndrome reconocido y codificado, pues es algo importante. Tampoco se ha reconocido hace tantos años, solamente en el 2019, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? Pues es un agotamiento que va más allá del trabajo, no es que estemos agotados en el trabajo. Y probablemente yo creo que de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, o casi todos, hemos sentido esta forma de agotamiento. No sé si habrá llegado a ser burnout porque habrá tenido todas las dimensiones, pero cada uno que lo analice y que lo piense. Pero sí que hemos sufrido situaciones que nos han afectado mucho más allá del trabajo, ¿no? Que nos han afectado a nuestras capacidades físicas, emocionales, profesionales e incluso sociales. Es decir, que el burnout, este agotamiento crónico con estas dimensiones, afectan al ser humano en su totalidad. No es un cansancio y un agotamiento aislado. A nivel físico, pues fijaros que hay mayor riesgo de hipertensión, de todas las enfermedades relacionadas con el estrés, por supuesto alteraciones del sueño, ¿no? Esto lo sabemos todos los que hacemos guardias, que luego es muy difícil cambiar, regular el sueño. Ya no te quiero contar si además tienes alguna enfermedad como las cefaleas que se te agravan, etcétera. Debilitamientos inmunológicos, ¿no? Esto lo sabíamos, que debido al estrés al que estábamos sometidos en el COVID, también los profesionales por este debilitamiento inmunológico, no solo los pacientes, estábamos sometidos a un mayor riesgo de infección y síntomas somáticos. Esto es muy importante, somatizamos, ¿no? Hay problemas digestivos, de tensión crónica, cefaleas tensionales, etcétera. Consecuencias emocionales y psicológicas. El impacto es profundo y es mucho, no es fácil de reconocer. Hemos hablado de la despersonalización, de la pérdida de autoestima. Se producen síntomas de ansiedad y depresión, de tristeza, de vacío.
alteraciones del ánimo y desde luego a veces hay un bloqueo emocional. Somos incapaces de disfrutar con cosas que antes disfrutábamos, porque solamente estamos, bueno, pues pendientes de otro tema. Y las consecuencias profesionales, hemos dicho consecuencias físicas, psicológicas, profesionales. Si estamos agotados física y psíquicamente, disminuye nuestro rendimiento, esto a veces hace que aumente el absentismo y el presentismo, es decir, que estás presente pero en realidad no eres tan eficaz, que incluso haya profesionales que abandonen la profesión. Y esto lo hemos visto sobre todo en enfermería, porque es verdad que enfermería tiene más facilidad para cambiar de espacio de trabajo. Nosotros, los intensivistas, pues yo creo que ha habido menos abandono porque no podemos irnos a otro sitio, ¿no? Quizás si no, a lo mejor durante la pandemia o después de la pandemia, pues hubiera habido una mayor tasa de abandono. Y consecuencias sociales, y estas consecuencias son muy importantes. Te puede llevar a un aislamiento porque actividades que antes te hacían disfrutar, ahora no te apetece. ¿Cuántos hemos dicho, yo no tengo ganas de irme ahora de fiesta, yo no me siento ahora? Bueno, eso te puede distanciar de tus amigos, de tu familia, que crear conflictos de pareja, estamos irritables, hay una falta de comunicación, una sensación de que no nos están entendiendo y no nos están apoyando. Y desde luego también, y esto todos lo vivimos, ¿no? Durante la pandemia teníamos muy poco tiempo, a lo mejor, para nuestros hijos, para nuestras parejas y para gestionar nuestra vida familiar. ¿Cuáles son las señales de alerta temprano? Pues cambios en el comportamiento, el que una persona diga estoy agotado, ya no puedo más, hay que darle importancia, ¿no? Cuando decimos ya no puedo más, tenemos que saltar una alerta, sobre todo los jefes, los compañeros, de que a lo mejor esta persona le está ocurriendo algo y sobre todo cuando hay un absentismo, porque hay personas que se levantan por la mañana y son incapaces de ir a trabajar. ¿Cuáles son las claves para intervenir, detectar, acompañar? Intervenir, pero para ello tenemos que detectar y sobre todo prevenir y considerar que el burnout, y esto lo tenemos que considerar todos los que lo sufren y los que estamos metidos en esto, que no es un problema del individuo, que es una responsabilidad compartida entre el profesional, el equipo y la organización. Entre otras cosas porque si consideramos que es un problema individual, no lo vamos a reconocer porque nos va a hacer sentirnos culpables. Bien, voy a hacer unas pequeñas nociones de lo que es el malestar o el distrés moral. Lo pongo aquí textualmente porque no quiero cambiar ni una palabra de la definición, que fue descrito en 1984 como el sufrimiento que experimenta un profesional cuando sabe cuál es la acción ética correcta, pero no puede realizarla por barreras institucionales, jerárquicas o de recursos. Es decir, no es el burnout o el agotamiento profesional, pero sí que es cierto que el distrés moral, al final, de forma mantenido, puede ser un desencadenante del burnout. ¿Cuáles son las principales fuentes de malestar moral? Pues la percepción de que alargamos a veces el sufrimiento de pacientes por el motivo que sea, el que la comunicación sea difícil para transmitir las malas noticias, la falta de tiempo, etc. Y todo esto va creando una huella que se va acumulando, ¿no? Es un peso que llevamos ahí, que llega un momento en que no somos capaces de tirar de él. Y al final produce todo esto, o no produce, podría llegar a producir la desmoralización, sabíamos que era una de las dimensiones del burnout, el abandono de la profesión e incluso trastornos de estrés postraumático y de forma repetida, con esta carga que llevamos que no podemos soportar, puede terminar favoreciendo el burnout. ¿Qué es la fatiga por compasión? Esto seguro que también lo hemos sufrido, ¿no? Porque es que además tenemos un ejemplo muy reciente, ¿no?
que probablemente nos ha hecho enfrentarnos a todas estas, a todas estas situaciones. La fatiga por compasión es el agotamiento de la capacidad empática de los profesionales ante la exposición continuada al sufrimiento ajeno. Cuanto más empático eres, porque eres más humano y más quieres empatizar con el sufrimiento de los pacientes y de los familiares, que esto hace muchísimos años decían que había que evitarlo, pero ahora sabemos que esta empatía es beneficiosa para la comunicación, aunque sin que esto se convierta en nuestro problema, pues cuanto más empático eres, pues más te implicas emocionalmente y paradójicamente eres más vulnerable a desarrollar una fatiga por compasión. Por eso hay que intentar separar con ayuda psicológica, y por esto yo creo que los psicólogos tan importantes son en nuestros servicios. Una cosa es la empatía, la implicación emocional, y otra cosa es que al final enfermes tú también. Todo esto está muy relacionado, como hemos dicho, y otro concepto de sufrimiento profesional es la segunda víctima. Este es bastante más reciente también, lo definió Wu en el año 2000, y es aquel que, esto también nos ha pasado a todos, ¿no? De alguna manera, el problema es cuando se convierte en algo patológico. Todos hemos sufrido por un error o un evento adverso que ha llevado a una consecuencia patológica a nuestros pacientes. Cuando este sufrimiento se convierte en algo patológico, nos convertimos en una segunda víctima y requerimos ayuda psicológica. El 30 o el 50% de los profesionales lo han experimentado y muy pocos han recibido apoyo. ¿Qué pasó con el COVID? Pues ya lo hemos dicho, ha amplificado todo esto. Un 50% tuvieron burnout grave, 46% ansiedad y 30% síntomas específicos. ¿Y qué pasa con algunos colectivos? ¿No? Que esto siempre está bien identificar cuáles son los colectivos que, esto se ha investigado sobre todo en el COVID, que están más expuestos, que tienen más riesgo. Pues las mujeres, el género femenino, parece ser que está más expuesto. Fijaros en este estudio publicado en el Critical Care, tenían una probabilidad del doble de sufrir burnout las mujeres, y bueno, pues esto se explicaba porque la carga de trabajo fuera del trabajo, fuera de la profesión, las mujeres era mayor, por la exposición a determinados sesgos de género, por una mayor tendencia a internalizar el fracaso e incluso por barreras de acceso a liderazgo que presenta o que ha presentado o que sigue presentando el género femenino. ¿Y qué pasa con los residentes? También esto es muy variado y depende muchísimo, al igual que lo del género femenino, el país en el que hagamos la encuesta, porque todos somos, incluso la comunidad e incluso el hospital, todos sabemos que también el sufrimiento, la carga a la que están sometidas los residentes también es muy variable de unas unidades a otras. Hay en unidades quizá en los que hay una supervisión muy grande y en otras unidades donde la supervisión es mucho menor, y por lo tanto este colectivo tiene mayor probabilidad también de sufrir burnout. ¿Qué herramientas prácticas podemos utilizar? Primero hay que medirlo, lo hemos dicho antes. Tenemos que medirlo. Lo medimos poco, y lo medimos poco a nivel institucional, pero a nivel de servicio tampoco. Pues a lo mejor lo primero que tenemos que hacer, que es lo que vamos a hacer además, queremos hacerlo a nivel nacional, es una encuesta, ¿no? De ver cómo estamos en nuestras unidades. Y hay múltiples medidas. Probablemente la más estándar es esta, la MBI, que está disponible con una licencia, pero también hay algunas aplicaciones que lo que mide es el burnout con las 3 dimensiones de Maslow. Luego está la escala de malestar moral, que lo que mide es el malestar moral, el distrés moral específicamente, el ProCool, que es gratuito y este mide varias cosas, mide el grado de satisfacción profesional, mide el burnout
y mide el estrés postraumático, o la escala Edmondson, que lo que mide es la seguridad psicológica del equipo, que ahora os diré 2 palabras porque veo que ya me he retrasado demasiado. Estas son las diferentes escalas. Como vais a tener la presentación disponible, pues aquí las tenéis. Mide las 3 dimensiones, el PROCOL, que lo que mide es calidad de vida profesional. ¿Y de qué intervenciones disponemos? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que funciona? El nivel organizacional, el nivel de equipo y el nivel individual. Hay muchas intervenciones y las más efectivas se ha visto que son aquellas que van dirigidas a la organización, a cambiar la organización. Nos creemos que lo más importante es lo individual. No, lo más importante es la organización, después el equipo y por último el individuo, en cuanto a intervenciones para modificar la enfermedad profesional. A nivel organizacional, pues ya lo hemos dicho, reducir los turnos, hacer deliberaciones morales en equipo, establecer espacios de descanso y reconocer y abordar el sufrimiento de forma explícita a nivel de servicio o incluso, ¿por qué no, a nivel de hospital? La guardia de 24 horas sabemos que es un modelo insostenible que causa todos estos daños, que aumenta el riesgo de errores clínicas, que es un predictor independiente de burnout, que es incompatible con una vida familiar normalizada, que también tiene sus ventajas, tal y como está planteado ahora mismo, ¿no? En cuanto a las libranzas, en cuanto a la capacidad retributiva, y todo esto no pueden ser ventajas de este sistema que nos dificulten hacer un cambio, sino que tenemos que adaptarlas al nuevo sistema. Un modelo híbrido podría ser el de turnos diurnos estructurados con 1, 2 o 3 médicos presenciales para urgencias nocturnas y una cobertura nocturna con monitorización remota avanzada o con teleUCI. Yo creo que esta solución híbrida intermedia es una solución que ya se ha implementado en algunos hospitales fuera de España y que ha mostrado unos buenos resultados. A nivel de equipo y de individuo, pues existen múltiples medidas como el mindfulness, el debriefing, el apoyo entre pares. Esto quizá es más un tema de psicólogos, pero bueno, pues es importante saber que el mindfulness es una herramienta que está validada con sesiones breves y flexibles. Nosotros durante la pandemia tuvimos a un psicólogo y teníamos sesiones en equipo. El debriefing, esto sí que es importante, por lo menos una vez a la semana deberíamos hacer un debriefing en nuestras unidades ante un paciente que haya supuesto un problema importante, porque haya fallecido, porque haya sido consecuencia de un error, pero teniéndolo como algo constructivo, no evidentemente punitivo, ¿no? Y luego hay programas de apoyos entre pares, que esto también está muy bien, en los que los propios profesionales se entrenan y se apoyan para normalizar este sufrimiento y, bueno, pues esto desde luego también mejora todas estas consecuencias. ¿Y todo para qué? Para conseguir un equipo con una seguridad psicológica. Y la seguridad psicológica es que podamos hablar, preguntar, señalar errores o proponer ideas sin miedo a ser ridiculizado o penalizado. Esto es un lujo, cuesta trabajo, todavía tenemos cierta tendencia a no querer analizar nuestros errores y debemos llegar a ese grado, a ese ambiente de seguridad. Y por lo tanto, para esto es muy importante el liderazgo. Si tenemos un liderazgo transformacional por parte de los jefes de servicio, el burnout será menor, la gente hablará con más tranquilidad y el rendimiento será superior, mientras que si estamos ante un autoritarismo, pues todo irá peor. Y por supuesto, mejorando la comunicación y el trabajo en equipo para que esta red se rompa y consigamos equipos con alta cohesión y comunicación. Para concluir, pues 4 mensajes: el burnout, el malestar moral, todas estas problemas de los que hemos hablado son consecuencias predecibles de sistemas no
no sostenibles. Y bueno, pues no solamente tenemos que considerarlo como algo individual, porque no lo es, sabemos que hay medidas para solucionarlo. Tenemos una comunidad formada por las sociedades científicas y por otras sociedades, aquí he puesto Sogamifiu, Sabamifiu y otras, que podemos trabajar en equipo y bueno, que podemos empezar hoy, podemos proponer mañana qué es lo que vamos a hacer y yo os propongo pues que a lo largo de esta semana o de este mes, quizá un poquito más a largo plazo, midamos el bienestar de nuestro equipo, que propongamos hacer un debriefing tras una situación difícil y también, por supuesto, que, bueno, pues que intentemos formar parte de algún grupo de, por ejemplo, el grupo transversal de humanización de Semiciu o dentro de vuestra sociedad científica de un grupo de humanización que se centre en los profesionales para intentar mejorar todo esto. Porque la única forma de garantizar que habrá profesionales comprometidos cuidando a los pacientes más graves de nuestros hospitales es cuidar también a quienes los cuidan. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Carola. Una charla realmente interesante. Tenemos desde el público una pregunta, el doctor Antonio Jiménez de Ferrol. Bueno, te felicito inicialmente y pregunta, dado que en el burnout profesional los ámbitos que lo pueden originar son individuales, de interrelación entre equipo y de hospital y de la organización, en tu experiencia y conocimiento, ¿qué aspectos concretos serían los más importantes a mejorar para bajar la tasa de profesionales quemados y mejorar la humanización? Pues mirar, yo creo que no tenemos tantísima experiencia en esto, esta es la realidad, ¿no? Pero bueno, pues por la experiencia que hemos ido adquiriendo, sobre todo también a lo largo de la pandemia y por los estudios que hay, que sí que hay muchos estudios y cada vez más, está claro que es de lo más grande a lo más pequeño. Lo más efectivo es la organización. O sea, yo creo que es un cambio de paradigma. Yo creo que hasta ahora, no sé, a lo mejor es una opinión, pero todos estos problemas de los que he hablado, los profesionales, los hemos ido superando gracias a nuestro esfuerzo personal e individual, con nuestra resiliencia, ¿no? Bueno, pues yo tengo que hacer esto, esta es mi obligación, esta es mi vocación, pero ahora nos damos cuenta de que esto no es así. O sea, no es un problema individual, esto es un problema de la organización. Entonces, tenemos que empezar, y es lo más difícil, por medidas organizacionales. Tenemos que probablemente, si queremos disminuir todo este malestar o este burnout o todas estas alteraciones psicológicas, porque al final son alteraciones importantes que se puedan producir en los profesionales, abandono, etcétera, tenemos que cambiar la organización. Y para esto tenemos que saber qué es lo que no nos gusta de la organización. De ahí el que hayamos hecho estas encuestas, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que nos está causando este agotamiento profesional, las guardias, las plantillas insuficientes, y lo hemos analizado. Y esto es lo más importante, ¿no? Lo que más nos agota son las guardias de 24 horas, son las plantillas insuficientes y es la incapacidad para cubrir el verano, la Navidad, el estar ya todos agobiados porque llega el verano y no sabemos cómo nos vamos a organizar, pues eso es lo que hay que cambiar. Y yo creo que estas son las medidas más efectivas, aunque también he de decirle al compañero que me está preguntando que no tenemos gran experiencia en esto porque no se ha producido ningún cambio. Entonces, es más teórico que real. Lo que está claro es que creo que en vez de ir desde el individuo hacia afuera, es decir, el individuo, el equipo y la organización, tenemos que cambiar y tenemos que ir organización, equipo e individuo y no centrar al individuo o centrarnos a nosotros mismos, y te lo digo por mi experiencia propia, como si fuéramos nosotros los responsables de todo lo que nos ocurre en la vida, ¿no? Tenemos que ir al revés. ¿Experiencia? Pues no tenemos mucha,
porque no hemos cambiado la organización y desde que yo llevo trabajando, que llevo más de 30 años, pues no he cambiado el sistema. En mi unidad sí que hemos cambiado bastante porque tenemos muchas actividades de tarde y es verdad que nosotros trabajamos casi tanto por las tardes como por la mañana, pero por ejemplo con sistemas de turnos, con deslizamientos de jornadas, ahora incluso, por ejemplo, pues estamos con problemas de plantilla tremendos, estamos haciendo refuerzos, incluso las personas que ya no hacen guardia, pero no ha habido un cambio de la organización ni de la administración. Entonces, yo creo que es lo más importante, pero tampoco te puedo decir que sea mi experiencia porque no la hay. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que es importante trasladar la responsabilidad a quien la tiene y a quien puede solucionarlo, ¿no? Porque eso, lo que tú dices, hasta ahora estamos nosotros intentando ver cómo podemos no sentirnos mal o sentirnos mejor dentro del trabajo, pero realmente esto es un problema de gestión más por encima de nosotros y de los jefes de servicio seguramente, y probablemente no sean conscientes de que es una cosa más allá de ser de una cuestión humanitaria de respeto al trabajador, incluso egoístamente. Tú lo comentabas, la enfermería, por lo menos en nuestra unidad y en nuestro entorno, tiene un recambio muy, muy alto. Cada poco tiempo se van generaciones de enfermería y cada vez las enfermeras o enfermeros veteranos son más jóvenes porque aguantan menos en la UCI. Y eso hasta ahora en los médicos seguramente ha pasado menos porque es más complicado, pero bueno, cada vez empieza a haber más opciones. Y la privada hasta hace poco no era una opción y cada vez es un mercado más competitivo. Desde el punto de vista egoísta, a los gestores debería compensar, preocuparles este descontento, ¿no? Sí, pero fíjate, Pablo, que, y no lo digo porque yo sea jefe de servicio, ¿no? Pero no solamente en función de los jefes de servicio, porque es que si los jefes de servicio no tenemos el apoyo de la institución, no tenemos el apoyo y no tenemos los medios, porque ¿cómo voy a organizar yo un servicio si no tengo gente? O sea, podría hacer mi servicio más atractivo, pero yo ni puedo pagar más, ni puedo dar más libranzas o, bueno, pero no depende solo de los jefes de servicio, ¿no? A nosotros, por ejemplo, durante la pandemia nos ofrecieron el sistema de turno y lo analizamos y perdíamos con ese sistema de turnos que nos proponían, ¿eh? No digo con un sistema de turnos bien organizado, en donde yo creo que hay que mantener la continuidad asistencial, es una opinión mía personal, ¿eh? Esto ni siquiera es opinión de la Junta Directiva, es una opinión mía personal. Creo que debemos mantener una continuidad asistencial y que lo mejor sería un modelo híbrido. Pero a nosotros durante la pandemia nos ofrecieron la posibilidad de trabajar por turnos y con el modelo que nos ofrecían perdíamos libranzas y dinero. Entonces al final pues lo organizamos nosotros de otra manera. Porque claro, entonces es un sistema que tiene que cambiar, pero que no depende solo de los jefes de servicio. Okay. Porque si hay los intensivistas que hay y yo no trabajo en el centro de una gran capital de provincia, pues voy a tener siempre muchas más dificultades para cubrir mi plantilla que el que trabaja en un gran hospital en el centro de la ciudad. Claro, estoy a decir, estamos ahora también, estás participando en el Delphi de buscar alternativas a las guardias Sí, y hay que tener cuidado con eso que dices, que puede porque ser que al final perdamos tiempo libre y perdamos dinero, porque realmente es posible cambiar el sistema si no aumenta el número de profesionales. ¿Hay alguna opción? Porque hay que repartir las mismas horas, eh, repartiéndolas de otra forma, ¿nos beneficia, nos perjudica? ¿Tú qué opinas? mm, yo creo que es difícil. O sea, hay que cambiar la mentalidad de todo. Nosotros, y al final hay que contar con lo que quiere la mayoría del servicio. Y siempre va a haber alguien que no esté, y te lo digo porque ahora mismo nosotros este verano nos enfrentamos a un gran problema, me imagino que como todos. Tenemos personas ya que no hacen guardias, también por la edad. Tenemos bajas maternales y paternales, con los permisos, con la liberación de guardias, incluso gente que sabéis que durante un año en algunas comunidades tienen derecho a no hacer guardias y son retribuidas, pero no tienen que hacer guardias, que no tenemos un repuesto para las bajas. Aparte te hablo de bajas que una persona se rompe una pierna
o que una persona se pide una excedencia para cuidar a su padre, que tiene derecho, o que una persona quisiera pedir una, ¿cómo se llama esto? Esto que hacen otros muchos médicos que nosotros no podemos hacerlo, un permiso sin sueldo, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a pedir un permiso sin sueldo en verano? En una UCI, pero hay otros muchos profesionales que sí se lo piden. Entonces yo creo que sin más plantilla es muy difícil, excepto que cambiemos. Es decir, que estemos dispuestos a, en determinados momentos, como por ejemplo por la noche, quedarnos menos personas trabajando. Y a lo mejor que haya una persona, nosotros estamos también funcionando con refuerzos. Hacemos refuerzos hasta las 9 de la noche, incluso personas que no hacían guardias las hemos recuperado para hacer refuerzos hasta las 9 de la noche y que a lo mejor por la noche nosotros tenemos 14 camas, ¿no? Para que os sirva de ejemplo. Pues por las noches intentamos que en vez de 2 adjuntos, que era lo que teníamos hasta ahora, se quede un adjunto y un residente, o a veces incluso este verano se va a tener que quedar un adjunto solo, porque si no habrá que hacer 10 guardias al mes, más los marcapasos, más los quirófanos, y es imposible. Entonces, yo ahora mismo con la plantilla que tengo, yo creo que con una plantilla muy reducida, el sistema de turnos, tal y como lo entendemos, de turnos de 12 horas, si queremos mantener todo esto que hemos dicho, la continuidad asistencial, la función de equipo, la docencia, yo creo que es muy difícil. Con la misma plantilla yo lo veo difícil y sobre todo en hospitales pequeños con plantillas reducidas. Yo esto lo veo más fácil en hospitales grandes con plantillas más grandes porque se pueden quedar menos gente y más consultores e incluso, y por qué no, aunque es algo muy, parece a largo plazo, pero ya está con la telemedicina. Sí, sí, desde luego yo creo que esto es uno de los desafíos del futuro inmediato para medicina intensiva, ¿no? El cambiar el modelo, porque aunque la gente está dispuesta y lo acepta, yo creo que es insostenible esta situación si no conseguimos hacer algunos ajustes. Y probablemente no haya una solución única para todos los hospitales, como tú dices, no es lo mismo un hospital con una plantilla más grande que puede ser más versátil o más flexible que un hospital pequeño o mediano donde las cuentas ya dan muy justas con lo que hay ahora para cuánto más hay que repartir las horas. Bueno, yo por mi parte no tengo más preguntas, muchas gracias. No sé si quieres alguna conclusión final, algún mensaje final que mandar. Que a pesar No, de ese futuro para medicina intensiva, por dar un toque de optimismo, ¿no? sí, no, bueno, yo ya sabes, porque además me conoces, Pablo, que soy absolutamente optimista, porque además creo, sinceramente, que esto sale adelante gracias a nosotros. Pero probablemente también ha llegado el momento en que esto tiene que salir adelante no solo gracias a nosotros, ¿no? Entre otras cosas también porque la sociedad cambia, porque las generaciones cambian y porque queremos otras cosas, ¿no? Entonces no podemos dejar la carga y la responsabilidad del sistema en los profesionales, como de alguna manera hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Y esto ha salido adelante, bueno, pues evidentemente gracias a todos los que hemos estado ahí y qué muestra mayor que la del COVID. Nos dejamos la vida y salió adelante. Bueno, pues a lo mejor esto era una emergencia y era una situación inesperada, pero la vida no debe ser así y evidentemente pues yo creo que las condiciones para los médicos tienen que mejorar para que ofertarle a la gente que trabaja en la sanidad pública, que yo soy fiel defensora de la sanidad pública, que no busque otras alternativas, que pueda conciliar su vida familiar, pero que también tenga un buen sueldo y que no tenga que buscar otras alternativas por una mala organización del sistema. Claro, quizás no podamos aspirar a más que a hacer un plan estratégico, un plan, bueno, a unos años, porque está claro que esto no puede ser inmediato, y que mientras, pues que buscar alguna forma de compensación o con libranzas, con económica, lo que sea, porque desde luego es un problema que no tiene una solución fácil. Sí, y luego lo que sí que también, Pablo, aparte de, por supuesto, a nivel de servicio, quien pueda hacer las compensaciones que pueda, ¿no? Lo que también es muy importante es que
nosotros no podemos cambiar de momento la organización, pero lo que sí que podemos hacer ya a partir de mañana es primero ver cuántos de nuestros profesionales de nuestro servicio están sometidos a esto, medirlo y poner en marcha una serie de medidas correctoras que hay muchas. A nosotros durante el COVID, y digo durante el COVID porque fue cuando más, nos ayudaron muchísimo. El tener un psicólogo en la unidad, el hacer debriefing, el hacer, poner en común cuáles son los problemas del servicio, en hacer sesiones. Nosotros incluso, recibíamos ayuda de grupo que nos daban pues instrumentos para cómo intentar conciliar mejor el sueño, no sentirnos culpables, evitar la fatiga por compasión, la empatía está por compasión y luego incluso a nivel individual. Entonces, yo sí que creo que ahora ya podemos hacer cosas, no vamos a cambiar la organización, pero a nivel de equipo, ¿no? que está ahí en medio, la organización, el individuo, el equipo. A nivel de equipo sí que podemos hacer muchas cosas, medir, prevenir y intervenir con ayuda psicológica, con una buena comunicación de equipo, favoreciendo, pues eso, la unión del equipo e intentando, que haya una buena, ¿no? Lo que se llama ahora, que haya una buena seguridad psicológica en el equipo, que no es fácil porque cada uno también tiene unas pretensiones diferentes. Pero yo creo que esto es mi mensaje de optimismo, lo que tenemos que hacer, medir, prevenir y tratar. Y para ello es necesario ayuda psicológica. Muy bien, pues muchas gracias. Únicamente recordar, porque hay compañeros que están pidiendo las diapositivas en el chat, que esto queda grabado y lo colgamos en el canal de YouTube, que está accesible a todos los socios y a cualquier persona que le interese. Bueno, pues muchas gracias otra vez, Carola. Un honor tenerte con nosotros. Y a todos vosotros. Me ha gustado mucho tu presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Pues, Hasta luego. gracias igualmente. Adiós.